Luis, ¿se escucha ahora? Sí, lo escucho, doctor. Ok, por favor, si hubiera alguna dificultad, me puedes por el chat hacer alguna comunicación, ¿ya? O puedes interrumpir también la sesión si hubiera algún problema de dificultad, ¿ya? Sí, doctor, Muy bien, gracias. agradezco, Luis. Muy bien, eh, estimados alumnos, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es recurrente y es importante tenerlo en mente, ¿no? Vamos a hablar de básicamente el síndrome diarreico. Como enfoque sindrómico, nuestro curso de introducción a la clínica. Tenemos siempre que comenzar con la definición de un síndrome, que es diarrea o que es síndrome diarreico. Entonces, diarrea en dos conceptos claros, de aquí en adelante, deposiciones frecuentes y fluidas. Eso es lo que caracteriza fundamentalmente a la diarrea, frecuente y fluido, no olvidarse. Pero damos una definición operativa también. Se define como diarrea la expulsión de un material fecal no formado o anormalmente líquido. Generalmente se acompaña de una mayor frecuencia del ritmo evacuatorio, ¿no? En el mundo existen diversos criterios, ¿no?, para su definición. En esta parte, bueno, en el lado occidental del mundo, generalmente una cantidad de heces superior a 200 por día suele considerarse como diarrea. Esto va a depender del parámetro y del estudio que usted vaya teniendo, pero esto es un promedio. Ahora, importantísimo, ¿por qué aprender el síndrome diarreico? Porque la diarrea aguda es una causa elevada de morbo y mortalidad en los países en desarrollo, como el nuestro, especialmente en niños, en ancianos y en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, es importante cómo se puede evaluar el síndrome diarreico, porque el impacto de la morbo y mortalidad en estos grupos etarios es alta. Vayamos un poco conociendo la clasificación fisiopatológica de la diarrea. Estas pueden clasificarse de diferentes maneras, pero vamos a abreviarlo en este cuadro. Miren, tenemos una diarrea de tipo SMO, una secretora, una de tipo motora y otras también en la que se puede agregar mecanismos que se van relacionados a la absorción, ¿no? Pero vayamos a la osmótica. Una diarrea osmótica tiene como mecanismo principal que hay solutos no absorbibles o pobremente cabibles en la luz intestinal. La característica de este tipo de diarrea es que generalmente es un volumen inferior a 1 litro al día, importantísimo clínicamente, disminuye con el ayuno, ¿no? Y acá hablamos de un GAC osmolar mayor de 100, que es básicamente una gradiente que no la utilizamos en la práctica con mucha frecuencia. Pero un ejemplo claro de una diarrea osmótica es lo que se conoce como una intolerancia a la lactosa o la ingesta excesiva de sorbitol, que es un tipo de azúcar. Vayamos a la diarrea secretora. En la diarrea secretora, el mecanismo fundamental está relacionado a una alteración del transporte hidroelectrolítico a través de la mucosa intestinal. Y miren aquí, el volumen suele ser más de 1 litro. No se modifica con el ayuno y el cambio de electrolitos obviamente es menor porque hay una pérdida importante. A la cabeza, Escherichia coli enteropatógena, ¿no? Es una infección de carácter bacteriano, el cólera, ¿no? Vibrio cholerae, y adicionalmente ya de manera, vamos a decir, no muy frecuente, pero hay que tomarlo en cuenta, los adenomas vellosos, el carcinoma medular de tiroides y el famoso síndrome de Zollinger-Ellison. Vayamos ahora a la diarrea de tipo motora, donde fundamentalmente el mecanismo se es explicado por un aumento de la velocidad del tránsito intestinal. La deposición es variable, puede ser más de 1000, menos de 1000, y aquí vemos un concepto claro, ¿no? Síndrome de intestino irritable, hipertiroidismo, que son dos situaciones que se presentan con relativa frecuencia. En algunos mecanismos de diarrea que tienen que ver con la absorción, por ejemplo, algunos no se absorbe el cloro, hay una excreción de cloro aumentada, y este tipo de diarrea sí disminuye un poco más con el ayuno, como en la osmótica. Y estos tipos de diarrea, sobre todo, son las diarreas virales agudas que vemos en los niños, ¿no? Esa es una característica importante de este cuarto tipo.
Muy bien, hablemos un poco de las características de las heces en función de la diarrea. Por ejemplo, en las diarreas osmóticas y secretoras, las heces en general suelen ser acuosas y abundantes. Es una característica semiológica importante, ¿no? A la hora de hacer la entrevista. Sin embargo, en malabsorción, por ejemplo, en la enfermedad celíaca, las heces son las llamadas de característica esteatorreica. Graben ese nombre porque en adelante también en el tema que nos sigue nos va a acompañar. La esteatorrea nos habla pues de una deposición maloliente, fétida y que flotan debido a la cantidad normalmente elevada de grasa, ¿no? Flotan obviamente en el inodoro, ¿no? Eso es lo que caracteriza a la esteatorrea. Por otro lado, la diarrea inflamatoria generalmente es una diarrea que se acompaña de ¿qué? Miren, moco, pus y sangre. Es una diarrea en poca cantidad, con poco volumen, pero se acompaña del moco, de pus y de sangre. Ahí estamos hablando de una diarrea inflamatoria. Y hay un tipo de diarrea que se acompaña con los tumores vellosos, donde se observa una gran cantidad de moco, ¿no?, que caracteriza a este tipo de patología, ¿no? La diarrea por tumores vellosos. También podemos decir que, hablando de la clasificación de esta diarrea según el tiempo, yo entrevisto al paciente y voy hablando de tiempo, porque en cada pregunta que hago, yo tengo que ir asociando, ¿no?, una característica del síndrome que estoy yo buscando. Entonces, en esa condición, una diarrea aguda es aquella que se extiende por un periodo de hasta 2 semanas. Una diarrea prolongada es aquella en que está entre 2 semanas y 4 semanas o un mes. Y una diarrea crónica es aquella en que se prolonga más allá de un mes. Esos tiempos suelen respetarse o mencionarse como tal, pero puede haber alguna variación en alguna otra literatura. Pero cuando usted entrevista a un paciente, denota su tiempo de enfermedad, usted ya está clasificando a un paciente como una diarrea aguda, una diarrea crónica o una diarrea prolongada. Ahora, hablemos un poco más de la fisiopatogenia, ¿no? Los mecanismos de defensa más importantes del huésped, en general, lo constituye frente a la diarrea la inmunidad celular, la inmunidad humoral, las bacterias o la el pH del estómago y nuestro peristaltismo. Estos son mecanismos que normalmente van a producir defensa con nosotros. En cuanto a la inmunidad, nos acordamos de la lámina propia del intestino, a nivel de delgado, la famosa placa de Peyer, y también a nivel del colon, algunas células linfoides que dan este rol, ¿no? Básicamente, en ambas situaciones, van a darnos respuesta como una defensa a las bacterias enteropatógenas. La inmunidad humoral también tiene un rol, ¿no? Sobre todo la inmunoglobulina A, que desempeña un papel importante de carácter protector, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que diversos componentes de la secreción intestinal del moco, ¿no?, como la lisozima y la lactoferrina, también contribuyen a reducir la población patógena que afecta el intestino, sobre todo a nivel del colon. Y finalmente, en el lactante, no olvidarnos un mecanismo adicional importante de protección, la lactoferrina, de la leche materna, que al unirse con el hierro produce un efecto bacteriostático. Por eso es que la lactancia materna es fundamental, ¿no?, en el niño, para también, entre otras cosas, de protegerlo de las enfermedades diarreicas. Bien, la flora saprofita, el 99% de la flora intestinal saprofita está situada en la última parte del intestino delgado y en el colon, ¿no? Generalmente son bacterias anaerobias que lo que van a hacer por un fenómeno de presencia y de localización evitan que las bacterias enteropatógenas colonicen este lugar y se reproduzcan. Es un mecanismo de inmunidad natural, ¿okay? Es el espacio que va a ocupar la flora saprofita. Hablemos de peristaltismo. La motilidad intestinal también es un mecanismo importante porque si no lo existiera no pudiéramos deshacernos de estos microorganismos, ¿no? Estos trastornos, como la diabetes o la esclerodermia, que alteran la motilidad intestinal, pueden finalmente condicionar la colonización de bacterias patógenas, ¿no? Y que en estas dos enfermedades
puede haber procesos diarreicos de mayor intensidad. Hablemos de la acidez gástrica, ¿no? Cuando tenemos un pH inferior a 4, ¿no? Las bacterias patógenas o en general las que se ingieran son destruidas. Pero hay situaciones en las que la acidez del estómago disminuye en condiciones de hipoclorhidria y esto lleva a un mayor riesgo de infecciones intestinales. Y finalmente, los factores microbianos también influyen, ¿no?, en el tamaño del inóculo infeccioso, por su capacidad de adherencia, por la producción de toxinas, por la capacidad del agente infeccioso a invadir células intestinales. ¿Qué quiere decir esto? La carga bacteriana también, o el inóculo, tienen un rol importante a la hora de definir si se va a hacer un cuadro clínico o no a la hora de estar en contacto con estas bacterias. Aquí estamos viendo la, la microfotografía de una Escherichia coli, ¿no? Con sus flagelos, miren el aspecto que tiene, y abajo es cultivada en este caso, una placa Petri, ¿no? Solamente para recordarles que esta bacteria, ¿no?, tiene una reproducción cada 20 minutos. Entonces, en 20 minutos tenemos dos, vamos a verlo, 4, 8, 16, 32, 64, 100, y así vamos haciendo una escala geométrica que termina en algunas horas con cientos de miles de bacterias en poco tiempo, porque es la capacidad reproductiva que tiene una de estas bacterias, que es una de las más importantes a nivel del tubo digestivo. Acordarnos que hay más de 100 serotipos, o sea, es Escherichia coli, pero hay diferentes subtipos y serotipos que tienen diferentes formas de invadir al intestino y provocar un cuadro semiológico. Muy bien, hablemos un poco del síndrome diarreico. ¿Qué pasa cuando enfrentamos un paciente que nosotros queremos establecer si el paciente se presenta un síndrome diarreico en este caso? Entonces tenemos que tener en cuenta algunos síntomas y la entrevista relacionadas al síndrome. Entonces, cuando tenemos una diarrea aguda, y ver la forma de inicio, ¿no? La forma de inicio acá. ¿Cuánto hace que tiene diarreas? ¿Cuántas deposiciones hace usted al día? ¿No? ¿Apareció bruscamente? Ese es un concepto importante. Menos de 14 días, frecuente fluido, y apareció de manera brusca, ¿en qué pienso? En una infección activa, diarrea bacteriana, viral, pero sobre todo toxinas, ¿no? Bacterias que producen toxinas. Apareció de manera progresiva la diarrea. Generalmente eso lo vemos en la famosa disentería mediana, ¿no? ¿Tiene diarrea después de comer? Muy bien, estamos hablando de un periodo de incubación, lo que se llamaba lo que se llama la toxinfección alimentaria, ¿no? El estafilococo produce toxinas produciendo diarrea de ciertos alimentos. Cuando pasan de 1 a 3 horas hay que sospechar de esta toxina, que más adelante vamos a ver cierta característica semiológica. De 12 a 24 horas ya tengo que pensar en toxinas preformadas por bacterias que van a dar cuadro posterior a la ingesta. Y no tiene relación con alimentos, tengo que pensar en enteritis víricas. Por eso que es importante a la hora de la entrevista, cuando comenzamos a preguntar sobre la forma de inicio, y cada pregunta nos va a orientar a una probable etiología o entidad. Lo mismo pasa acá. ¿Qué alimentos ha ingerido? Si el paciente refiere que ha ingerido leche, cremas o comida preparada, hay generalmente una refrigeración inadecuada, como suele pasar mucho en nuestro medio, y hablamos de una toxina por estafilococo. Si hablamos de huevos, ¿no?, de aves infectadas, ¿no?, con superficies contaminadas, viene la salmonela como agente etiológico. Si estamos hablando de carne, que a veces no estaba dentro de su proceso y estaba contaminada, no se olviden del famoso Clostridium perfringens, que es una forma también de causa diarrea. Y si tengo yo una ingesta, digamos, rica en grasas, aceites, fruta verde o alcohol, puede generarse una causa dietética de diarrea aguda, ¿no?, por una sobrecarga. ¿Ya? Es importante esto a la forma de inicio. Muy bien, si vamos a ver sobre la característica de las deposiciones, ¿no? Si son acuosas, son verdosas, contienen heces, mocos sin sangre, pus,
nada de lo anterior, los olores son malolientes, inodoras, miren, acá estamos. Si son cosas, pensamos en intestino delgado. Básicamente virus y algunas veces las giardias, no se olviden. Si son verdosas, salmonela y giardiasis deben venir a nuestra mente. Y si tiene moco y sangre, como hemos hecho en las diarreas inflamatorias, no se olviden por favor de la shigella, salmonela y la disentería meviana. Algunas veces las diverticulitis también tienen esta característica. Pero si no tiene sangre, no tiene moco, o tiene escaso moco, pero sin sangre, pensamos en colon irritable. Si tiene pus, francamente, situación de pus frente a las heces, la shigellosis, ¿no? Y si no hay nada de lo anterior, no son ni verdosas, no hay moco, no hay sangre, no hay nada, no hay pus, pensar en un trastorno de carácter funcional, ¿no? Si son malolientes, son fétidas, la salmonella y la giardia tienen esa característica, y si no huelen tanto, ¿no? Pero hay este componente inflamatorio de pus y todo, shigellosis. Estas son algunas de las preguntas que nos van a permitir asociar estas etiologías. También vamos a ver algunos otros síntomas que pueden acompañar: pérdida de apetito, náuseas, dolor abdominal, tenesmo rectal, fiebre, dolor muscular. Y claro, si hay pérdida de apetito, náuseas y vómitos, estamos hablando de una infección de intestino delgado, sobre todo a nivel bacteriano, por toxinas, ya sea por virus también. Si tenemos dolor abdominal, estafilococo, shigella o cualquier afectación del intestino delgado. Acá sí es importante, ¿no? El famoso tenesmo o tensión dolorosa rectal y sensación de evacuar, sobre todo ahí disentería meviana o infección a nivel del colon. Fiebre, diarrea y fiebre, por favor acá, salmonella shigella. No se olviden, por favor, esto. Fiebre, diarrea, salmonella shigella, tiene que estar en su radar. Sin fiebre, diarrea sin fiebre, toxinas bacterianas o una diarrea viral, ¿cierto? Y si tienen diarrea con dolor muscular y malestar general, aunque la fiebre no esté constatada, hay que pensar diarreas infecciosas con mialgias. Muy bien. Aquí también otros factores ambientales, ¿no?, que tenemos que preguntar. Si alguien, por ejemplo, alguien en la familia o en el trabajo también está con diarreas, ¿no? Pues presentamos una enteritis vírica, una diarrea infecciosa que se ha contaminado, comiendo los mismos alimentos, sobre todo los turistas, la famosa diarrea del viajero, ¿no? Aquellos extranjeros que llegan a otro lugar, ¿no? Y de pronto las primeras 24, 48, 62 horas desarrollan cuadros agudos. Esa es la famosa diarrea del viajero, ¿no? Y en el caso de nosotros, si viajamos a un país tropical, también podemos ser asiento de una colitis amebiana o una giardiasis. A ver, ya en otros lugares del mundo, ¿no? Si vamos al África, Asia, pues el cólera, la esquistosomiasis, ¿no? El schistosoma manzoni, japonicum, ¿no? Y hemobióticos, dependiendo de la zona. Esto siempre hay que tenerlo como referencia porque en algún momento puede llegarnos un paciente que haya venido de esa parte del mundo. Muy bien, hablemos un poco ahora de la diarrea crónica. Habíamos dicho que la diarrea aguda, menos de 14 días, diarrea prolongada, entre 14 y 30 días, y la diarrea crónica, estábamos hablando de una de más de 4 semanas o de un mes. Entonces, hablamos de tiempo, el tipo de diarrea, si es intermitente, si se alterna con estreñimiento. Entonces, si usted encuentra que la diarrea tiene ya muchísimo tiempo, desde la infancia, bueno, hay que pensar en enfermedad celíaca o un déficit de disacaridasas, ¿no? Eso es importante. Si la diarrea es continua, o sea, es de manera casi diaria, enteritis regional, colitis ulcerativa, hipertiroidismo, y el abuso de laxantes también puede provocar este tipo de problemas. Pero si es intermitente, hay que pensar en alergias, en colon irritable y un problema de malabsorción, ¿no? Y acá es importante, miren, por favor aquí, mucha atención. Diarrea con estreñimiento, cáncer de colon, colon irritable. ¿Ok?
Diverticulitis, impactación fecal, laxantes también, pero acá ya es colon irritable, cáncer de colon, ¿no? Cuando tenemos esta dualidad de diarrea con estreñimiento. Igual en la diarrea crónica, ¿cómo son las deposiciones? Sueltas, pastosas, líquidas, grasosas, flotantes. Si son sueltas, sobre todo pensar en colon descendente. Si son pastosas, con hipomotilidad en el sigmoide, con escasa erosión de agua. Las acuosas, básicamente hablar de fístulas internas, impactación fecal, ¿no? Espumosas y líquidas, intestino delgado y mala absorción sacaria. Y como decíamos hace un momento, cuando hay grasa y flotan en el inodoro, pensar en mala absorción y hablar de esteatorrea. Hasta aquí, Luis, por favor, confírmame de que se está escuchando y se está viendo de manera correcta. Luis, por favor. Doctor, sí, sí se escucha. Ok, Luis, gracias. Muy amable. Seguimos entonces. Muy bien. Igual, a nivel de la diarrea crónica, cuando esa tiene más de un mes de presencia, si hay moco, colitis ulcerosa, impus ni sangre, no se olviden un trastorno funcional. Si tiene sangre, miren, disentería mediana, carcinoma, algún proceso inflamatorio, ¿no? Si tiene pus y tiene más de 4 semanas, abscesos, no se olviden, enfermedad inflamatoria intestinal o un cáncer que se ha ulcerado, ¿no? ¿Ok? Y si hay alimentos no digeridos en la deposición, o sea, como una falta de metabolismo, pensar en una fístula gastrocólica o gastrilar. Muy bien, hablamos un poco más de la parte cualitativa de la diarrea. En la diarrea crónica pueden ser negras, verdosas, olor fétido, en qué momento del día, ¿no? Entonces, si hay un color pálido claro, esteatorrea. Si son negras, hay que pensar en hemorragia digestiva, gastrointestinal. Si son verdosas, abuso de laxantes o un exceso de bilis en el nivel del tubo digestivo. Olor fétido, esteatorrea, ¿no? A primera hora de la mañana, colon irritable, solamente en el día, puede ser orgánica funcional, pero miren, acá es importante, la diarrea por la noche tiene un componente orgánico. Entonces, es la segunda aspecto que quiero remarcar. El señor colon duerme de noche. Las diarreas que se presentan en la noche tienen un carácter funcional, perdón, orgánico. Es una enfermedad orgánica, colitis ulcerativa, hipertiroidismo. Hay alguna patología. Por eso cuando en la entrevista ustedes encuentran diarrea a predominio de la noche, tienen que plantear una entidad de carácter orgánico. Igual aquí, a ver, la diarrea crónica, lo que hemos repetido esto, ¿sí? Y básicamente algunos aspectos igual eh, se ha repetido aquí, pero por ejemplo, si son de grandes volúmenes, ¿no? A nivel de colon derecho, ¿cierto? Si son pequeñas, colon irritable. Ya hablando de volumen, en cuanto a la diarrea crónica. Muy bien, ¿qué factores agravantes o atenuantes puedo yo encontrar en la entrevista sobre una diarrea? Entonces, podemos hablar de alimentos, de cierto tipo de alimentos, si no hay relación con las comidas, con la tensión emocional, con el ayuno, etcétera. Entonces, ¿tiene usted diarrea después de las comidas? Muy bien. Pensemos en una diarrea osmótica, en una colitis ulcerosa. Si es después de lácteos, leche, yogur, queso, helados, déficit de lactasa, ¿no? Si no tiene relación con las comidas, entonces tienes que pensar en un hipertiroidismo, ¿no? Si tiene relación con algún estado emocional, de ansiedad, de tensión, ¿no? Hay que pensar en un trastorno funcional. Acá importantísimo, miren. Si esta diarrea desaparece con el ayuno, no se olviden, diarrea osmótica, ¿no? Esa diarrea que va a mejorar. Pero sin embargo, si a pesar del ayuno persiste, pensamos básicamente en una diarrea de tipo secretor. Muy bien, igual que en la fase aguda, la diarrea crónica tiene síntomas acompañantes.
que puede ser dolor localizado en diferentes partes del abdomen o puede haber tenesmo rectal. Bien, si tengo dolor abdominal y diarrea crónica, esta es la tercera cosa, aspecto que quiero que recuerden. Diarrea crónica y dolor abdominal tienen que pensar en cáncer de colon. ¿De acuerdo? ¿Sí? Diarrea crónica y dolor en cuadrante inferior derecho, básicamente cuadros de intestino delgado, colitis isquémica. En el cuadrante superior izquierdo es importantísimo, ¿no? El famoso colon irritable, ¿no? Diarrea crónica, ya hemos dicho, alguna componente de moco, dolor en el cuadrante superior izquierdo, colon irritable. Y hacia abajo, en el cuadrante inferior izquierdo, diverticulitis o enfermedad recto sigmoide. Vamos asociando, ¿eh? Diarrea y dolor en el cuadrante. Y diarrea sin dolor espasmódico. Miren, interesante, hipertiroidismo y diabetes. Doctor, ¿tengo diarrea? Sí, ¿no? A diario, pero no tengo cólicos. Muy bien, piensas en hipertiroidismo, piensas en diabetes. Y si tienes una diarrea crónica, pero hay distensión abdominal, tenemos que pensar en malabsorción. ¿Ya? Muy bien. Aquí, tenesmo rectal con diarrea crónica, hay que pensar en fisura anal. La suboclusión por la neuropatía, la anemia puede dar dolor a la hora de la defecación y náuseas y vómitos. Otros síntomas acompañantes de la diarrea crónica es sobre el apetito, ¿no? Importantísimo. El apetito acompaña mucho al componente orgánico y no está en el componente funcional. ¿Okay? Entonces, aquí, importante, cuarto aspecto acá, por favor, de la entrevista. ¿Ya? Cuarto aspecto de la entrevista. Entonces, el paciente tiene diarrea crónica, pero conserva el apetito, hipertiroidismo, ¿ya? Y algunas alergias. El paciente tiene diarrea crónica, pero no hay apetito o baja el apetito, pueden pensar en uremia o en un tipo de cáncer, ¿ya? Ahora, si el peso no se ha modificado, se mantiene casi igual, por favor, pensar en trastornos funcionales o algunas alergias. Es importante. Y finalmente, si a pesar de diarrea crónica, el paciente ha aumentado, digamos, ha habido un edema debido a mala absorción con hipoluminemia, es aumento de volumen fundamentalmente, ¿ya? Ha habido una transcripción. Y si el peso ha disminuido, aquí estamos hablando de, perdón, de mala absorción, de pérdidas calóricas o de cáncer de páncreas, ¿ya? Aquí es importante. Este es otro, la sexta o quinta énfasis que quisiera que tomen todos nota. Si teniendo diarrea crónica ya ha habido pérdida de peso, pero la pérdida de peso precedió a la diarrea, tienen que pensar en carcinoma de páncreas o en diabetes. ¿Ya? Pero si este peso es posterior a la diarrea, o sea, ¿no? Cáncer de colon. Miren, solo este pequeño detalle le puede orientar hacia dónde quieren ir a buscar. Y esto no lo van a poder. Lamentablemente los exámenes auxiliares nos van a ayudar en la medida en que nosotros hagamos una orientación semiológica. Y la entrevista es básica para esto, ¿no? ¿Precedió a la diarrea o posterior a la diarrea? ¿No? Son dos situaciones totalmente diferentes. Muy bien, acá seguimos. Si hay diarrea crónica con cansancio, con fiebre, sin fiebre, con dolor articular, con sangrado. Muy bien. Si hay diarrea crónica y hay síntomas de cansancio, anemia de mala absorción, déficit de B12, de ácido fólico. Diarrea crónica con fiebre, por favor, en nuestro medio. Tuberculosis y linfoma, ¿no? Son dos entidades que tienen que, ya saben, diarrea crónica, fiebre, tuberculosis, linfoma. Esa es la séptima aspecto que quiero enfatizar. Diarrea crónica pero sin fiebre, puede ser pancreatitis crónica, ¿no? Y la famosa diarrea crónica con dolor articular, la famosa enfermedad de Whipple, ¿no? También es esto. Si hay diarrea crónica y dolor óseo con osteoporosis, mala absorción,
y osteomalacia. Y cuando hay diarrea crónica y sangrado fácil es porque hay una malabsorción con deficiencia de vitamina K, que condiciona sangrados. Entonces, cansancio, fiebre, dolor articular, dolor óseo, sangrado fácil, asociada a diarrea crónica, estas entidades tienen que ser pensadas cuando uno hace ya la entrevista. Finalmente, antecedentes personales, ¿no? Hay que preguntar cuando hay una diarrea crónica, ¿no? Entonces, si alguna vez mejoró con corticoides porque recibió por algún otro motivo, ¿no? Enfermedad de Whipple, el famoso SPRU, o enteritis regional. Si en algún momento recibió una dieta que no tenía gluten y mejoró, hay que pensar en SPRU, ¿no? Si le dieron antibióticos por alguna causa y la diarrea mejora, famoso síndrome de asa ciega, ¿no? Y también la enfermedad de Whipple, ¿ya? Estas son condiciones que van a acompañar a estos casos de sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Le das antibióticos al paciente por otra causa y la diarrea desaparece. Si tenemos diabetes, pensar en neuropatía diabética, ¿no? Insuficiencia pancreática, sobrecrecimiento bacteriano. Si el paciente tiene falla renal, uremia y cianosis, ¿no? Si el paciente tiene diarrea crónica y tiene tos con limitación respiratoria, miren, importante, ¿no? La famosa enfermedad fibroquística pancreática. Si hay una enfermedad hepática con diarrea crónica, pensar en Crohn, metástasis hepáticas. Si hay una diarrea crónica y el paciente tiene trastornos emocionales, pues colon irritable. Y si ha sido operado, hay que pensar en el famoso síndrome de asa ciega o el fenómeno de dumping, ¿no? Cuando han operado el estómago, el bolo alimenticio pasa directo al tubo digestivo intestinal produciendo diarrea, ¿ok? Y esto se llama fenómeno dumping. Muy bien, aquí hemos llegado a la parte de la entrevista. ¿Por qué hacemos énfasis en la entrevista? ¿Por qué no estamos colocando otros elementos de la parte más clínica, ¿no? De repente exámenes auxiliares, otra cosa, porque en realidad en el estudio de la diarrea, tanto aguda y como la crónica, la entrevista nos permite focalizar y orientarnos a una determinada entidad, porque los exámenes auxiliares muchas veces no van a dar la información. Y si ustedes no están preparados, no tienen el arsenal, vamos a decir, de preguntas y orientación bien definido, probablemente van a tener más problemas a la hora de hacer diagnóstico. Si tengo ya un paciente con diarrea y lo he enfrentado, lo he entrevistado y ya tengo algunas orientaciones, tengo que, a la hora de hacer el examen físico, tengo que evaluar la posible relación de la etiología. Si tengo un paciente con diarrea aguda y lo encuentro en shock, con pulso filiforme, o sea, baja presión, baja turgencia cutánea, yugulares no visibles, puedo también tener un paciente con diarrea aguda, fiebre, dolor abdominal. Entonces, en el primer caso estoy pensando en una deshidratación severa, ¿no? Donde la pérdida de agua corporal puede llegar hasta el 8 o 12%. Y si tengo diarrea con fiebre y dolor abdominal, con ruidos intestinales activos, pues es una diarrea infecciosa de carácter agudo. Esta es una asociación básica, pero que a veces la pasamos por alto. Si tengo una diarrea crónica y tengo fiebre o edema o manifestaciones cutáneas, ¿no? Miren, importante. Entonces, si tengo fiebre con diarrea crónica, linfoma. Ya habíamos dicho antes, ¿no? ¿Cierto? Linfoma y amebiasis. Si además de diarrea crónica el paciente tiene ascitis, básicamente enteropatía perdedora de proteínas y un síndrome de malabsorción, ¿no? Manifestaciones cutáneas, ¿no? Diarrea crónica y tiene hiperpigmentación, pensar en una enfermedad de Addison. Si esas manifestaciones cutáneas están limitadas a las mucosas, piensen en una enfermedad de Whipple. Miren, importante, diarrea crónica y el paciente hace rash cutáneo, el famoso flashing. Se pone rojo, colorado, como un tomate, dicen, ¿no? Y hace diarrea crónica, síndrome carcinoide. Entonces, si ustedes no hacen, digamos, esas observaciones,
paciente lo ven con este famoso rash cutáneo y pueden diagnosticar un síndrome cardíaco. Si encuentra un eritema nodoso, que son lesiones en la piel, de carácter eritematoso, elevadas y a veces dolorosos, pensar en enteritis regional, ¿no? Si hay una diarrea crónica con dermatitis, hay que pensar en la famosa pelagra, ¿no? La pelagra, pues, las 3D, ¿no? Diarrea, dermatitis y demencia, ¿no? Son déficits vitamínicos. Y cuando encuentro acropaquia y diarrea crónica, ¿no? Acropaquia, estamos hablando de esta lesión a nivel de los dedos, ¿no? Cirrosis biliar primaria es una característica. Otros hallazgos en diarrea crónica que debo tomar en cuenta son, por ejemplo, cuando encuentro tromboflebitis, ¿no? En las piernas, pienso en cáncer de páncreas, cuando encuentro ganglios, pienso en linfoma, en Whipple. Miren, cuando miro la lengua, mala absorción, déficit de B12 o de fierro, ¿no? Y si encuentro macroglosia, diarrea crónica, pienso en amiloidosis. Si tengo diarrea crónica con tiroides agrandada, de temblor, taquicardia, hay una tirotoxicosis. Acá es importante, diarrea crónica y masa abdominal, cáncer. O una diverticulitis, que se ha plastronado. Si tengo diarrea crónica y hay un tacto rectal anómalo, tengo que pensar en un cáncer rectocirculero. Y finalmente, no se olviden, esta es pregunta también la número 9, diarrea crónica está asociada a impactación fecal, el famoso fecaloma, que produce una diarrea por rebosamiento. O sea, pero doctor, ¿cómo es posible? ¿Tiene un fecaloma y un tumor de heces? ¿El paciente tiene diarrea? Sí. Se produce un fenómeno de rebosamiento que excede el fecaloma y el paciente hace diarrea. Entonces dice, no es posible. ¿Cómo va a tener diarrea y a veces va a estar estreñido? Eso es lo que caracteriza al fecaloma y su diarrea por rebosamiento. Muy bien, vamos a terminar esta parte hablando de algunas advertencias útiles y claves diagnósticas a la hora de tratar una diarrea aguda. Primero, los alimentos que contienen enterotoxina estafilocócica no van a cambiar ni el olor ni el gusto normal de la comida. ¿Ya? O sea, si está contaminado y no va a haber manera de percibir cambios en el olor o el gusto en esos alimentos. Eso es importante tenerlo en cuenta, por eso que es muy importante saber dónde se come, ¿no? Para ver si se cumple realmente con las medidas de higiene necesarias. Y recordar, por ejemplo, que aquí, si estamos frente a una salmonela, el periodo de incubación va a ser de 8 a 48 horas, un par de días, que la diarrea va a durar de 1 a 15 días, y el foco infeccioso son básicamente los huevos contaminados. Para una shigella, una vez que tengo contacto con la shigella, entre 1 a 2 días hay periodo de incubación, la diarrea la voy a tener en promedio 10 días, y esto se contagia a través de los alimentos contaminados o el agua. Y mira, acá importante, ¿no? La toxina estafilocócica, el periodo de incubación es de 1 a 6 horas, y la diarrea va a durar de 1 a 2 días, y generalmente son alimentos mal refrigerados, ¿no? Esto es importante tenerlo en mente a la hora de hacer la entrevista, porque el periodo de incubación implica que yo conozca cuando el paciente tuvo un aparente contacto con el alimento o el huevo o el agua que estuvo contaminada, para poder saber qué enfermedad estamos enfrentando según el periodo de incubación y la duración de la diarrea. Algunas otras cosas más para terminar en diarrea crónica. Miren, la mayoría de diarreas crónicas obedecen a factores psicógenos. ¿Okay? Ese es un adagio, ¿ya? La mayoría de diarreas crónicas son por factores psicógenos, ¿correcto? Un síntoma común en la impactación fecal es la famosa diarrea por rebosamiento. No se olviden, sobre todo eso se ven ancianos, postrados, ¿no? Que desarrollan fecaloma y hacen a veces diarrea. Y si usted no soluciona el fecaloma, el paciente va a seguir haciendo este fenómeno diarreico. ¿Ya? Ahora, dicen, cursan con diarrea y pérdida de peso. Miren, ¿ah? Es importante.
¿no? Diarrea y pérdida de peso, cáncer de páncreas, mala absorción, uremia, hipertiroidismo, linfoma, leucemia, lupus, miren todo, una gran cantidad de enfermedades sistémicas que se van a presentar cuando tenemos este tema de la diarrea crónica, pero asociado a pérdida de peso. Y si tienen diarrea crónica, pero tienen síntomas urinarios, las famosas fístulas a la vejiga con diverticulitis, ¿no? Y cuando ustedes ven que hay una persona que sufre de diarrea de manera ya recurrente y no encuentran nada asociado, piensen que ese paciente está haciendo abuso de laxantes. ¿Ya? Entonces son los claves a la hora de hacer la entrevista frente a un síndrome de diarrea. Muy bien. Eh, Luis, ¿no? ¿Se escucha? ¿Se ve todavía? Sí, doctor, todo normal. Sí. Muy bien, gracias Luis. Quería solamente preguntarles, ¿quieren hacer una pausa o continuamos de una vez con el otro tema? Depende de ti, Luis. Eh, ¿Qué prefieren? Continúe además, doctor. Continuamos, ¿sí? Muy bien, muy bien. Entonces vamos a continuar. Gracias Luis por la respuesta. Bueno, este es otro, el otro lado, un poco de la medalla, pero que acá tiene que ver mucho, si bien lo que se ingiere, si bien como el cuerpo toma el alimento, y va a dar una manifestación que vamos a conocer en un momento, que ya le hemos escuchado que tiene que ver con la esteatorrea, fundamentalmente, ¿no? En realidad, el término malabsorción, y vamos a explicarlo, dicen que es más adecuado el término de mala asimilación, ¿no? Pero el síndrome de mala absorción, entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a una absorción defectuosa de los nutrientes a través de la mucosa, y por lo tanto una mala digestión se refiere a la hidrólisis alterada de los alimentos, de los nutrientes. Que son dos cosas diferentes, ¿cierto? Entonces, la mala absorción está relacionada a una alteración o un defecto de la absorción de los nutrientes por la mucosa. Y la mala digestión tiene que ver básicamente con la hidrólisis alterada de los nutrientes. Son dos elementos diferentes. Si bien esos términos se diferencian por lo que hemos mencionado desde el punto de vista fisiopatológico, clínicamente, clínicamente se comportan de la misma manera, con síntomas y signos similares, que expresan que una asimilación inadecuada de nutrientes, de vitaminas, oligoelementos. Entonces, al carecer de esos nutrientes, de estas vitaminas o de esos oligoelementos, hacen que se manifiesten clínicamente diferentes formas sintomatológicas o signológicas de este proceso. Es un aspecto bastante interesante porque a veces uno piensa que eh, esto no va a dar problemas, ¿no? Hay que recordar que la homeostasis en el ser humano pues tiene un equilibrio muy frágil y cualquier desbalance en si sobre todo se prolonga, va a generar consecuencias cada vez más serias. Entonces, cuando hablamos de la integración de la digestión y la absorción, hablamos de tres momentos. La fase luminal, o sea, la luz intestinal, la mucosa intestinal y la fase de remoción o transporte. Entonces nos ponemos en orden la luz intestinal, la mucosa y la remoción o transporte. En la fase luminal, por ejemplo, las grasas y las proteínas, los hidratos de carbono que ingerimos son hidrolizados, ¿no? O solubilizados por el páncreas o la bilis, ¿no? Entonces, cuando hay alguna alteración que produce síndrome de mala absorción o mala asimilación, se produce bajo estos niveles. Primero, es porque hay una hidrólisis defectuosa de los nutrientes. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque la lipasa se ha inactivado, ¿no? ¿En qué ocasiones ocurre que la lipasa se inactiva? En el famoso síndrome de Zollinger-Ellison, ¿no? Donde el pH ácido impide que se active la lipasa pancreática,
Por lo tanto, se inhibe selectivamente la digestión de las grasas. Entonces, ahí ocurre una hidrólisis defectuosa de las grasas, ¿no? También esto ocurre porque hay deficiencias enzimáticas, ¿no? En algunas entidades, como la insuficiencia pancreática, no hay proteasas pancreáticas, por lo tanto, las proteínas no se hidrolizan, produciendo esta finalmente pérdida de masa muscular y de peso corporal, ¿no? Eso ocurre en la insuficiencia pancreática. Y finalmente, cuando hay una mezcla inapropiada o tránsito rápido, ¿no? Ocurre también algo respecto a la hidrólisis defectuosa de los nutrientes, ¿no? Cuando hay una restricción intestinal extensa, cuando hay un bypass intestinal, o cuando finalmente el paciente tiene un hipertiroidismo, porque produce un tránsito acelerado de los nutrientes, en este caso, las enzimas hidrolíticas no tienen el tiempo suficiente para realizar o completar la digestión intraluminal de los hidratos de carbono, produciendo finalmente el cuadro sintomático. Otra parte especial o importante de la fase luminal es cuando las grasas se solubilizan, pero esto no funciona adecuadamente. Y esto puede ocurrir porque la enfermedad hepatocelular hace que se reduzca la cantidad de sales biliares, ¿no? O porque hay una obstrucción crónica de la vía biliar, un impacto en las sales biliares, porque también hay sobrecrecimiento bacteriano y produciendo inactivación de sales biliares, porque puede estar alterada la colecistoquinina, ¿no? Por una enfermedad intestinal, produciendo trastornos a nivel de la bilis, ¿no? O porque ha habido un aumento, mayores pérdidas de las sales biliares por enfermedad. Todas estas condiciones hacen que la solubilización de las grasas se alteren, por lo tanto generando mala asimilación y, como no, también algunos cuadros. Y finalmente, en la fase luminal hay una menor disponibilidad de nutrientes, ¿no? Por ejemplo, no hay cofactores como la anemia perniciosa, ¿no? El paciente, por ejemplo, que ha sido operado en una cirugía gástrica, una gastrectomía, ya no tiene cómo proporcionarse el acoplamiento a la vitamina B12. Otro aspecto también es que cuando hay una asa ciega, se llama, ¿no? Cuando se opera a un paciente y una parte no queda como aislada, a eso le llaman asa ciega y ahí se produce sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Esto finalmente lleva a una mala absorción de grasas y habitualmente a esteatorrea con pérdida de vitaminas liposolubles. Pasamos después a la segunda fase, que es la fase mucosa. ¿Por qué puede haber una mala absorción en la fase mucosa? Muy bien, sencillamente porque hubo una pérdida extensa de la superficie mucosa. ¿Y dónde se ve eso? Cuando hay una recesión intestinal o cuando hay un infarto mesentérico, un infarto intestinal. Se pierde una gran cantidad de superficie mucosa y por lo tanto hay mala asimilación. Pero también puede haber una enfermedad mucosa pero difusa, no extensa, pero sí de manera difusa. Y eso lo vemos cuando hay enfermedad por gluten, ¿no? Cuando hay enfermedad de Crohn, que es un proceso inflamatorio, asimétrico, ¿no? Cuando hay enteritis por radiación, cuando el paciente ha recibido, ¿no?, radioterapia, o cuando hay la famosa enfermedad de Whipple, ¿no? La enfermedad de Whipple es más histórica, es una patología algo rara, infrecuente, ¿no?, que produce diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso y mala absorción, ¿no? El agente etiológico que todos están viendo ahí, ¿no? El famoso Troperima whippeli, pero que responde bien a antibióticos. Entonces, en la fase mucosa, ¿no?, la pérdida extensa de mucosa o el compromiso difuso de la mucosa va a provocar finalmente mala asimilación. También aquí hablamos de la enteropatía asociada al SIDA, ¿no?, donde el HIV produce una lesión propia a nivel de la mucosa, produciendo atrofia. La amiloidosis y la sarcoidosis, que son entidades sistémicas que van a repercutir en el tubo digestivo, produciendo sobrecrecimiento bacteriano e isquemia, que va a finalmente producir mala asimilación. Y finalmente, hablando ya de la fase mucosa, están los enterocitos, ¿no? Los enterocitos, por ejemplo, se pueden afectar por
enfermedad por inclusiones en las vellosidades, por deficiencias en el ribete en cepillo, por defecto en los transportadores o porque hay una alteración a nivel del epitelio. ¿No? Todas estas van a llevar finalmente a un defecto en el enterocito, provocando mala asimilación. Muy bien, vayamos a la tercera fase, que es remoción o transporte. ¿Cómo se remueven o cómo van los nutrientes? A nivel porsanguíneo y vía linfática. Entonces, si tenemos vasculitis o ateromas a nivel de las arterias de la parte digestiva, vamos a tener también un fenómeno de mala absorción o mala asimilación, ¿no? Y si tenemos patología linfática, ya sea por radiación, por tumor, por infiltración tumoral, vamos a tener también una alteración en la remoción o transporte de estas entidades. Muy bien, ¿cuál es el cuadro clínico? Acá ¿cuál es el factor sintomatológico fundamental a nivel intestinal del síndrome de mala absorción o mala asimilación? Hay que recordar que hay síntomas intestinales y síntomas extraintestinales. Esta entidad no suele ser muy frecuente, pero cuando usted no la tiene en su radar, es muy probable que pase desapercibida o usted pueda pensar en otras cosas y olvidarse de este síndrome. Entonces, esperemos que alguna vez puedan tenerlo en cuenta y poder diagnosticar a un paciente que habitualmente está dando vueltas en varios facultativos, porque no le han hecho una adecuada historia clínica y no le han hecho las preguntas correctas. Entonces, el síndrome de mala absorción tiene síntomas gastrointestinales que van desde los más simples, como un ligero aumento de frecuencia o volumen o color de las heces, hasta la típica esteatorrea, que ya habíamos dicho, ¿no? ¿Y cómo es la típica esteatorrea? Es un material fecal abundante, ¿no? De olor fétido, amarillo, grisáceo claro, blanda y grasosa, ¿no? Que flota en el agua e incluso se adhiere al inodoro, indicando una mala absorción de grasa. A eso le llamamos esteatorrea, ¿ya? Eso es lo que caracteriza, digamos, de manera típica a este síndrome. En cambio, también hay una diarrea hídrica, ¿no? Que se acompaña de distensión abdominal, borborismos y flatos, ¿no? Pero ahí de que estamos hablando, eso básicamente indica fermentación colónica de hidratos de carbono que sean mal absorbidos. Entonces son dos elementos, la típica esteatorrea y la diarrea hídrica, pero con sintomatología de distensión, de borborismos y flatos, ¿no? Que hablan de una fermentación colónica de hidratos de carbono. Estos dos elementos son los que van a ser claves para poder evaluar la posibilidad de un síndrome de mala absorción. Ahora, la pérdida de peso es un parámetro que también tenemos que evaluar, ¿no? No es lo mismo perder peso en corto tiempo que hacerlo gradualmente o de manera prolongada, ¿no? Cuando ocurre de manera en tiempo prolongado, ¿no? Hay que pensar sobre todo en mala absorción, ¿no? Y también relacionarlo con la presencia, ¿no?, del apetito. Otra cosa es importante, ¿no? Si tenemos síntomas o signos gastrointestinales, perdón, como una masa en el abdomen, y tengo yo este tipo de molestias, tengo que pensar en Crohn, linfoma y tuberculosis. No se olviden, ¿ya? Entonces, esto es importante para la presentación. Síntomas intestinales, ¿cierto? Pero tengo una masa a nivel abdominal, entonces tengo que pensar en Crohn, linfoma, tuberculosis. Ahora, cuando hay esteatorrea, el médico está obligado a descartar enfermedades de la mucosa, sobrecrecimiento bacteriano o algún tipo de enfermedad pancreática. Eso es parte, digamos, de la evaluación y todos tenemos que conocerlo. Muy bien, aquí apliquemos un poco de la semiología general, que a veces nosotros decimos, ¿para qué hacemos semiología general? ¿No? ¿Cuál es la importancia? Aquí está la importancia, porque en patologías como esta, los síntomas extraintestinales nos pueden orientar a una entidad. Entonces, si vemos palidez en la piel,
estamos hablando de probablemente anemia severa, ¿no? Si vamos a tener mala absorción, vamos a tener una grasa subcutánea reducida, y cuando se acompaña de déficit de vitamina K por mala absorción de liposolubles, vamos a ver petequias o algunas ampollas. En la enfermedad celíaca, sobre todo, el pelo va a comenzar a caerse. Tenemos una alopecia, ¿no? En los ojos a veces vamos a encontrar pacientes con algún grado de conjuntivitis, ¿no? Y en la enfermedad de Crohn puede haber lo que se llama una epiescleritis, que es una manera, también es un ojo rojo, ¿ya? A ver, ¿qué vamos a encontrar en la boca? En la boca vamos a encontrar a veces úlceras aftosas. Entonces, si yo tengo un síndrome de mala absorción, o sea, con una esteatorrea o con una diarrea, famosa diarreas hídricas, pero tengo úlceras aftosas, tengo que pensar en Crohn, pero si a veces encuentro glositis, ¿no? Estas lenguas rojas, ¿cierto? ¿En qué pienso? Déficit de vitamina 12, B12, déficit de hierro, ¿no? O de folatos, o de niacina, ¿no? Si a la vez tengo la famosa queilosis angular, ¿en qué pienso? Déficit de B12, de hierro también. Y si tengo hipoplasia dental, tengo que pensar en sensibilidad al gluten. Si yo tengo un paciente con un síndrome de mala asimilación, ya sea con esteatorrea o con diarrea hídrica, y encuentro un fenómeno de Raynaud, pienso en esclerodermia. Si encuentro dedos en palillo de tambor, tengo que plantear que puede haber un Crohn o un linfoma. Y la famosa coiloniquia, la, este cambio que hay en las uñas debido al déficit de fierro, es característico para llegar a precisar el diagnóstico. Y aquí también, si en el aparato musculoesquelético yo tengo poliartripatías, o sea, una o varias, Crohn, Whipple, ¿no? Si tengo dorsalgia por osteoporosis, también enfermedad celíaca, debilidad muscular con niveles bajos de potasio y magnesio, tengo que pensar en linfoma, ¿no? Y sobrecrecimiento bacteriano. Si a nivel del sistema nervioso desarrollo de algún grado de neuropatía, piensa de B12, anemia perniciosa o sobrecrecimiento bacteriano. Y finalmente, si tengo a nivel central convulsiones o tengo parálisis de los pares craneales, ¿no? Whipple o linfoma, ¿no? O compromiso del sistema nervioso puede también pensarse. Miren cómo se amplía, ¿no? Ya la historia y los hallazgos físicos cuando encontramos en nuestro relato una aparente historia de mala asimilación o mala absorción. No se olviden también que las heces tienen una característica normal. Ya habíamos hablado que con una dieta estándar, un adulto más o menos tiene 200 gramos al día. Cuando se incrementa la fibra en la dieta, esto ligera aumenta un poco, pero el peso seco más o menos de esto es más o menos 65, 70 gramos. ¿Cómo es unas heces normal, en promedio? El color es castaño oscuro, es más oscuro cuando usted come carnes, más claro cuando usted ingiere lácteos. La consistencia es variable, pero entre ciertos límites, y el olor es sui generis. Y habitualmente hay una evacuación al día. Digamos, eso es en promedio, ¿no? Lo que suele ocurrir con la materia fecal. A ver, y finalmente en el examen microscópico de la materia fecal, uno puede encontrar normalmente fibras musculares, ácidos grasos, restos de vegetales, de avena. Eso no debería ser un problema. En el examen químico, ¿qué se puede hallar? Un poquito de grasas, ácidos grasos libres, contenido de proteínas es mínimo, el pH, míreme, más ácido. Todo esto va a presentarse en una disposición de carácter normal. Muy bien, un método práctico para estudiar las heces, que también se van a pedir ya como un plan de trabajo, ¿no? Es la famosa comparación de Sudán para evaluar esteatorrea.
Esto ya no se utiliza tanto la prueba de Van Kammer, o Van Kamer, ¿no? Para, sobre todo, evaluar grasas. La tiroleína oral tampoco ya no se utiliza tanto, pero el cultivo sí de contenido renal, ¿no? Puede sí servirnos como un marcador de sobrecrecimiento bacteriano. Otros estudios, prueba de Schilling, ¿no? Para B12, que es todavía se sigue haciendo, ¿no? Y la presencia de leucocitos en materia fecal indica pues una diarrea inflamatoria, ¿no? Eso es importante, así como la presencia de eosinófilos, una enteritis eosinofílica o parasitosis. Y el famoso té de secretina, que todavía se utiliza para evitar la insuficiencia pancreática. Son algunos elementos que se van a presentar cuando vamos a hacer estudio de las heces. Muy bien. Adicionalmente, cuando queremos introducir, cultivar las heces, se llama coprocultivo, ¿no? Cuando estamos buscando algún elemento bacteriano, vamos coprocultivo, ¿no? El dosaje de alfa-1 antitrixina en sangre también evalúa la presencia de enteropatía perdedora de proteínas. Y por último, las biopsias de intestino delgado nos permiten a veces diferenciar entre una mala absorción con una enfermedad de Weber, ¿no? Son situaciones poco frecuentes, pero que es importante que las conozcan. Gracias. Muy bien. Luis, no sé si hay alguna pregunta que podamos hacer al Mm, grupo. Eh, Hay un listado, ya que ustedes tienen aquí en este momento, yo lo estoy tomando en cuenta para la asistencia. Si alguno de sus compañeros, alguno quisiera hacer alguna pregunta, alguna interrogante, por favor, con todo gusto. Estas son dos entidades que he tratado de centrar en lo que ustedes deben hacer para preguntar, ¿no? Y los signos físicos que debemos buscar, porque eso es semiología, ¿no? La parte clínica la van a desarrollar más adelante, con bastante tiempo y con más criterio. Pero si desde ahora no aprendemos a hacer las preguntas correctas y a hacer las asociaciones en lo que semiológicamente hemos aprendido, y sobre todo evaluar los signos físicos relacionados al problema, y no construimos una idea del síndrome, es muy complicado más adelante pensar que los exámenes auxiliares nos van a resolver esa brecha. Entonces ya les recomiendo que se familiaricen con este rol de preguntas, o este tipo de preguntas que van a ayudarnos a relacionar ciertas etiologías con el problema, con los dos problemas que hemos visto. No sé, Luis, ¿alguna pregunta? ¿Alguien más quiere preguntar? Puede levantar la mano. creo que me pregunta, doctor. Muy bien, muy bien. Entonces, en todo caso, yo les agradezco la atención. Eh, Muy bien. Gracias, Alison, también. Está escribiendo en el chat. Para cualquier duda, comentario también a través de Luis o a través de los, no, estoy encantado poder responderles más adelante. Otra vez reiterando, el énfasis de la entrevista es lo que hemos querido enfocar el día de hoy, con la única finalidad de que ustedes puedan eh, enfrentar la situación de un paciente con las preguntas correctas y con la asociación que corresponde a cada caso, y con los hallazgos físicos que van a ser característicos. Con eso van a poder construir el síndrome, ¿ya? En ambas situaciones, no se olviden de analizar siempre la disposición, tratar de ser bastante explícito en las formas, características, frecuencia, ¿no? Las características sobre todo de la deposición que nos van a permitir acercarnos a orientarnos a una determinada etiología. Muy bien, a través de Luis, el delegado, gracias por la participación a todos. En todo caso, ha sido todo por hoy. Ya nos estaremos viendo más adelante. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes.
Doctor, no se olvide apagar la grabación, por favor. Claro que sí. Gracias.